Este programa es una producción de Se Habla Media. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a este podcast. Nuevamente Se Habla Podcast. Mi nombre es Jaime Méndez y conmigo, Diana Oliveros, o también conocida como la muchacha esa que habla con Jaime. Por ahí pusieron en los comentarios. Muchas gracias por lo de muchacha. hay que explicarle por qué lo de la muchacha esa. Es que en el podcast anterior, bueno, perdón, en uno de los podcasts anteriores hicieron muchos comentarios y la gente decía, y la muchacha esa que comenta con Jaime, la muchacha esa es Gracias por lo de doña muchacha. ¿Qué se Diana. toman? Y dijo, mejor que me diga muchacha y no la señora esa, Oh, sí. Diana Oliveros. Pero bueno, gracias. Nos encanta porque la gente está viendo estos podcasts, está opinando. Los temas son variados. Hablamos de cosas que tienen que ver con el porte de armas en los Estados Unidos, con Nayib Bukele, el fenómeno este en Latinoamérica. Hoy tenemos un tema súper interesante. Me encanta. Además, tenemos una invitada también muy especial, Jacqueline García. Eh, Tal vez ustedes se han visto en el noticiero Univisión, seguramente la vieron. Muchas veces estuvo como invitada porque tiene unos programas, a mí me parece, muy útiles para la comunidad, especialmente para las mujeres, pero también muy originales. Ha traído ideas, por ejemplo, como un programa que se llama Mujeres al Volante. Me parece genial que a quién se le ocurre hacer algo así como un programa para que las mujeres saquen Increíble, su licencia de conducir, ¿no? Yo, Que yo creo aprendan a que, manejar. yo creo que nuestra invitada y para el tema que tenemos del día de hoy, bueno, claramente vamos a hablar de nosotras, de las mujeres, con nuestros aliados, los hombres Sí, también, por sí, supuesto, eh, gracias. pero de temas y herramientas que nos ayudan a salir adelante ante dificultades, ¿no? Y dificultades que pueden ser muy particulares de las mujeres. Sí. Y a los hombres nos tiene que importar esas cosas de las mujeres porque, como dices, somos aliados, un equipo en esto. Bueno, vamos a invitar entonces a Jacqueline. Jacqueline, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por hacer este espacio para invitarme y me encanta que tengan un podcast y todos los temas que están platicando súper diversos y variados. Así que aquí estoy lista para compartir desde el corazón. Jacqueline, quiero decir una cosa antes de que nos cuentes un poquito. Me parece que lo que haces tú con este tipo de programas que decía son muy originales, Mm. eh, pero también me parece que son de gran creatividad y con un corazón muy grande. Además, eres una persona muy modesta porque no estás ahí fanfarroneando de todas las cosas que haces y a la cantidad de gente que estás ayudando, pero prestas un servicio muy grande y además llenas un vacío impresionante en la comunidad. Después de echarte todas esas flores, cuéntanos un poco acerca de ti y de estos programas que haces. Muchas gracias. Bueno, yo soy originaria de Michoacán, México, y llegué al área de Seattle hace 12 años exactamente. Em, y pues prácticamente a los pocos meses de haber llegado a Seattle, empecé yo a servir a la comunidad prácticamente así, empecé sin nada. Éramos una familia de muy bajos ingresos, así que pues yo viví muchas experiencias digamos que me motivaron a servir a la comunidad. Yo estudié odontología, o sea, yo soy dentista titulada por la Universidad Michoacana en México, pero llegando aquí, pues es otra historia. Entonces, al final de cuentas decidí no revalidar mi carrera porque sí había opciones y sí las hay, pero me atrajo muchísimo el servicio, sobre todo por medio de las organizaciones sin fines de lucro que aquí en Seattle y en Estados Unidos hay una gran cultura sobre el servicio, el voluntariado y las organizaciones sin fines de lucro. Así que así empezó este episodio de mi vida aquí en Seattle. Que no tenía ni idea que eras dentista, Jacqueline. Mira, hablando de modestia, Sí, no sí, fue con no. muchas sorpresas. ¿Y cómo fue que llegaste? ¿Qué te trajo a Seattle? Me trajo porque yo me enamoré pues, del papá de mi hijo y él ya llevaba muchos años viviendo en California, entonces me vine acá porque me casé y pues a empezar una nueva familia, empezar una vida acá de este lado. Y bueno, ya después, pues otra historia completamente diferente. Y estuvimos viviendo un año en San Francisco y después nos mudamos a Seattle porque él obtuvo un empleo aquí en Seattle. Qué interesante, porque justamente ayer que estábamos preparando el tema del podcast, platicábamos de eso, ¿no? Yo creo que muchas personas de la audiencia, muchas mujeres se van a identificar contigo porque la historia de la mujer que viene o que llega aquí en este caso, Seattle, ¿no? O Estados Unidos, o a otro país, Ujú, porque viene siguiendo al esposo por el amor o porque están casados y el esposo consiguió trabajo acá. ujú. Y entonces te sacan de tu ciudad, de tu lugar donde naciste, creciste,
y te ponen junto a ti, a tu esposo, en un lugar completamente desconocido, donde muchas veces puede que no conozcamos el idioma, mucho menos la cultura, cómo funcionan las cosas, Sí, pero pero claro. pero Y quedas dependiendo económicamente y bueno, y también, porque pues si no tienes familia acá, él es tu familia, ¿no? claro, claro, claro. Y eso es una experiencia por la que seguramente muchas mujeres han pasado, ¿no? Y a lo mejor el matrimonio con esa persona o el amor con esa persona no siguió, pero ellas han continuado como tú su vida en este lado y en esta nueva casa que se formaron, ¿no? Sí. Bueno, y entonces viniste para la ciudad de Seattle con tu entonces esposo y ya no es tu esposo. No, ya no. Yo empecé mi proceso de divorcio en el 2020. Em, Pandemia, y Ujú. sí, es un una divorcio semana, pandémico. ¿Te sí, suena? ¿Te suena? una Sí, semana sí, sí. antes. Bienvenida al club, sí. Gracias. Una semana antes de que cerraran todo, de que todo se cerrara, yo metí mi solicitud de divorcio y fue un proceso muy difícil. Nosotros vivíamos en una casa muy bonita en Des Moines y de la noche a la mañana yo me quedé homeless, así como lo oyen, ya siendo la directora ejecutiva de Mujer al Volante y siendo la profesora del programa de negocios para el Colegio Highline. Pues nadie se imaginaba lo que yo estaba viviendo, que era una situación muy difícil de violencia doméstica. Entonces, finalmente, cuando yo me atrevo a romper el silencio, cuando yo me atrevo a avisarle a mi familia lo que estaba pasando, una semana antes de que todo se cerrara, entonces yo me salí de mi casa con mi hijo, me llevé una maleta con mis cosas, mi ropa, y pues en mi carro estuve como buscando qué iba a hacer, porque creo que cuando nos llegan esas situaciones así, creo que para mí fue muy difícil como qué voy a hacer, a pesar de que yo tenía un ingreso en mi mente en ese momento, yo no tenía ni para dónde irme, no sabía qué hacer, pero así fue. Es algo de lo cual, ¿por qué lo comparto? Porque seguramente muchas mujeres están pasando una situación difícil o podrían pasar. Entonces, yo creo que mi deber en todo esto es compartir esta historia para que las mujeres no se sientan solas y que sepan que la violencia doméstica tiene muchas caras, muchos rostros y muchas veces no la podemos identificar. Entonces, ya siendo yo la directora ejecutiva de Mujer al Volante, siendo ya la profesora de negocios y que la gente lo conocía, porque pues yo he estado muchas veces, estuve en el noticiero promoviendo programas y pues que yo vivía eso en mi propia casa. Entonces, fue algo muy difícil, fue exactamente durante la pandemia. Después vinieron, yo me apoyé mucho de otra non-profit que me ayudó y me guió muchísimo en el proceso y fue un proceso de estar en las cortes casi de 2 años y medio, donde pues se tenía que comprobar lo que yo estaba alegando que era la violencia doméstica y me Sí. dio 2 años y medio, pero aquí estoy ya, después de Oye, todo eso. déjame decirte algo, porque sí, esa parte es muy importante. Uno creo que uno se imagina cuando una persona está en una posición empoderando a otras mujeres, uno dice, no, pues esa persona no va a pasar por esos problemas, porque pues ella, mira, es directora ejecutiva de un programa como Mujer al Volante, que es súper exitoso, Mm. súper conocido, que todo el mundo lo quiere, que bueno, en fin, que no le pasa, pero pues como dice el dicho, ¿no? Los doctores también se pueden enfermar. Entonces a ti te pasó eso. Yo te puedo preguntar un poquito, algo pues personal, y es, ¿cuánto tiempo tú estuviste en esa situación de violencia doméstica? Y pues, ¿qué hizo que en un momento tú dijeras ya no más? Especialmente en ese momento con tanta incertidumbre como era la pandemia. Sí, yo recientemente compartí mi historia con uno de los influencers más importantes en México y en Latinoamérica. Y yo compartí esta historia y de repente, pues de la noche a la mañana, mi historia se hizo muy viral en redes sociales. Y parte de haberlo compartido es que a mí me tomó más de 10 años poderlo ver. Es decir, que está hace falta tanta educación para reconocer los diferentes tipos de la violencia doméstica que a mí me llevó más de 10 años poderlo ver. En mi situación era violencia psicológica, emocional, verbal y económica. A pesar de que yo trabajaba, Mm, no podía yo disponer de cómo gastar mi dinero, de en qué hacer con mi dinero. mm, Entonces, pues trabajaba muchísimo. Yo tenía 3 trabajos, un punto en mi vida donde yo tenía 3 trabajos
de medio tiempo más Mujer al Volante fines de semana, porque tengo que destacar aquí que Mujer al Volante ha sido una organización sin fines de lucro y para que yo tuviese una compensación como directora ejecutiva, tuvieron que pasar 8 años. Yo hice este programa 8 años completamente de forma voluntaria y a pesar de que todo esto sucedía, yo tenía que seguir trabajando para tener un ingreso con mis otros empleos Ujú. y seguir sosteniendo Mujer al Volante por muchos años sin ningún fondo formal. Increíble, de verdad que qué historia y qué bueno que tú lo estés compartiendo. Quiero hacer una Totalmente. pequeña pausa nada más en este momento para recordar a la gente. Estamos hablando con Jacqueline García, ella es directora ejecutiva de un programa muy popular que se llama Mujer al Volante, que ahora les vamos a contar un poquito más de qué se Y la trata. buena divorciada también. Y también tiene su nuevo programa que se llama La Buena Divorciada, del que también vamos a estar hablando. Queremos agradecerle, como siempre, a nuestros patrocinadores. De verdad que sin ellos, pues no podría ser posible tener este podcast. Así que, bueno, como siempre, gracias a todos ellos. Y continuamos. Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Midas Joyería. Regálalo con amor. Regálalo con Midas. Y bueno, Jacqueline, pues el tema de la violencia doméstica es un tema muy fuerte, es un tema muy complejo, pero que sin duda nos toca a la mayoría de las mujeres, ¿no? En algún momento de la vida hay un montón de estudios que dicen que a los 12, 13 años una mujer recibe por primera vez un signo de violencia por ser mujer. De alguna manera, ¿no? O sea, van desde cosas que son más simbólicas, que son las microviolencias que le llaman, hasta el feminicidio, ¿no? Que es un problema sumamente grave. Lo es en México, lo es en muchos países latinoamericanos y lo es también en otros países del norte, ¿no? De Estados Ujú. Unidos, Europa, etcétera. Pero el hecho de platicar de esto y de conocer personas como tú que han tenido la experiencia, que además lo están compartiendo abiertamente y sin pudor, porque realmente no hay ningún pudor en platicar de eso, es tenderle una mano a personas que pudieran estar en la misma situación. Claro que sí. Sí, y viniendo de ti también, yo creo que más aún, porque estás empoderando a las mujeres, estás diciendo, hey, yo puedo hablar de esto, es una posición de directora Ujú. ejecutiva de programas, es una persona conocida, pero estoy hablando de esto y estoy enfrentando esto. Y le puede pasar a cualquiera, no, Totalmente. no importa el nivel de estudios, no importa el nivel socioeconómico, no importa en dónde estás parada, quién seas y quién pienses que eres tú, muchas personas pueden estar afectadas. Jacqueline, cuéntanos acerca de este programa que se llama La Buena Divorciada. Y ese nombre me gusta. Sí. Sí, pues yo pasé los primeros 2 años de la pandemia en todo este proceso de cortes, divorcio y entendiendo cómo se ve, cómo es que hace falta tanta educación relacionado al tema de la violencia doméstica y pues me armé de valor. No fue fácil esta decisión. Me armé de valor y de decir, ok, si mi historia puede ayudarle a otras mujeres a entender cómo se ve la violencia psicológica, cómo se ve la violencia económica, cómo se ve la violencia emocional. Creo que es mi deber compartirlo y como ustedes dijeron, le puede pasar a cualquiera. Y ahorita estoy convencida que especialmente las mujeres que nos creemos fuertes y muy inteligentes somos muy vulnerables porque nos da miedo hablar. Entonces, cuando tú tienes una situación de este tipo, pues tu imagen, pones en riesgo, según nosotras, se pone en riesgo tu imagen, tu trabajo, tu reputación. Pero más allá de eso, es como romper el silencio, completamente desarmas a tu agresor o tu agresora, la desarmas y te fortaleces. Entonces yo decidí, a raíz de esta experiencia que no ha sido nada fácil, me ha tomado muchos años pues, de terapia, de diferentes recursos. El día de hoy tengo grandes mentores como el doctor César Lozano, tengo grandes mentores como otros mentores que también están en Nueva York. Entonces, me tomó muchos años invertir en mí, sanar y estar lista para compartir esta historia. Entonces, creé un nuevo programa que en realidad es un proyecto de creación de contenido en redes sociales que se llama La Buena Divorciada. Y en este nuevo proyecto estoy tratando de enviar y de mandar mensajes de cómo se ve la violencia doméstica en sus diferentes formas.
cuándo es económica, cuándo es emocional, cuándo es psicológica, porque la física ya la conocemos todo el mundo, cuándo es Es la verbal, más fácil de etcétera. identificar, pero las otras Sí, no. No quiere pero decir las que no otras sean no. violencia. Exacto. Entonces, el nuevo proyecto de La Buena Divorciada busca crear, concientizar a la comunidad de cómo se ve las diferentes caras de la violencia doméstica a través de creación de contenido. Tengo un podcast que se llama La Buena Divorciada by Jacqueline García Castillo y ahí estoy empezando de a poquito a compartir contenido que puede cambiar la historia de muchas mujeres. Y bueno, pues les cuento que a raíz de esto que yo compartí en México, en una entrevista, pues me han buscado cientos de mujeres alrededor del mundo solamente para decirme gracias por haber compartido tu historia, porque me dio esperanza, porque me abrió los ojos, porque esto y esto y esto. Entonces, creo que eso es mi función realmente, es compartir mi historia para que otras mujeres pues sientan esperanza en realidad. Y bueno, esa es una parte, este proyecto nuevo se llama La Buena Divorciada. Y eso es a un lado de lo que hago, que es Mujer al Volante, superación constante, en el que pues quisiera compartir un poquito más de detalles también. Yo tengo una pregunta, Jackie, muy brevemente, a ver que nos digas tu opinión. Yo ya me imagino en los comentarios, una vez que subamos esto a redes sociales, no va a faltar el que ponga, pero ¿y por qué no hablan de la violencia de los hombres? También sufren violencia intrafamiliar. Exacto. Y sí, claro, claro, hay hombres que viven violencia intrafamiliar, ¿no? Y los hombres también reciben muchos otros tipos de violencia. Pero ¿por qué es importante, en muy breves palabras, Jackie, en tu experiencia, por qué es importante sí enfocarnos en la violencia hacia las mujeres? Porque las estadísticas no mienten. Las estadísticas no mienten a nivel mundial acerca de el segmento más vulnerable de la población siempre son las madres. El segmento de la población que siempre sufre de mayor índice de pobreza son las mujeres. Entonces, las madres y las mujeres, especialmente madres autónomas, en el que pues se ven abandonadas, ¿no? Entonces se ven abandonadas por el padre de sus hijas e hijos. Entonces, por eso es que tenemos que exponer, porque las estadísticas así lo ponen, porque hasta hace 100 años las mujeres no podíamos votar, no nos podíamos divorciar, no podíamos tener propiedades a nuestro nombre. Entonces, todo esto en realidad es simplemente un rezago histórico y en el que nos toca que recuperar nuestros derechos. Ni siquiera o sea, la palabra recuperar nuestros derechos. Entonces, creo que claro que sí, siempre va a haber preguntas, pero también cada vez hay más hombres que son aliados del feminismo, que no les da miedo el término feminismo o feminista. Correcto. Jacqueline, se nos acaba el tiempo y sabemos que tienes que irte, pero por favor cuéntanos un poquito, dos cosas. Una, cómo la gente puede tener acceso a tus programas de La Buena Divorciada y también que nos digas brevemente, Mujer al Volante, me gusta el nombre, Mujer al Volante, superación constante. Claro que sí. Ya saben que estamos en Facebook como Mujer al Volante, Superación Constante. Nuestro programa empezó sirviendo a la comunidad latina, pero actualmente está en 6 idiomas y estamos expandiendo a 11 idiomas este año, Wow. incluyendo la comunidad ucraniana, la comunidad de Asia, que es de Camboya y posiblemente vietnamita. También nos estamos expandiendo a la comunidad es somalí y la comunidad Sikh, que es de Pakistán, que hablan, y de la India, que hablan sus idiomas Delhi y Punjabi. Entonces nos estamos expandiendo a 11 idiomas y estamos llegando a donde somos necesarias. Entonces, eso ¿Y de les que enseñan a manejar, a Sí, sacar su sí, licencia? exacto. ¿Qué hace este programa por las mujeres? el programa tiene dos componentes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, en un salón de clases, les enseñamos cómo funciona el sistema de transporte, de cuáles son las reglas de tráfico en el estado de Washington, cómo funcionan y que entiendan para qué es cada señal de tráfico. Entonces, que en cada país puede ser diferente, pues en Arabia manejan del otro lado, en otros países de Europa manejan del otro lado. Entonces, eso es un cambio muy brusco. Tenemos un simulador de manejo de realidad virtual. Entonces, las mujeres pueden practicar con nuestro simulador, es el único en Estados Unidos,
Es un simulador de realidad virtual en el que pueden practicar los diferentes escenarios sin siquiera todavía estar en un carro, de diferentes tipos de clima, etcétera. Y tenemos el componente de que una vez que las mujeres aprueban su examen teórico de manejo, las llevamos en grupo, hacen su examen teórico de manejo, cuando lo pasan, ellas empiezan a recibir sus clases detrás del volante con instructoras certificadas de manejo. O sea, no cualquier persona les enseña, no les enseña la amiga, no. Las enseñan instructoras, especialmente mujeres, instructoras certificadas de manejo, las enseñan a manejar en carros, en carros y todo esto es una estructura profesional. Entonces, el programa, como lo compartí, Mujer al Volante, tiene su programa principal que es Tomando el Volante de mi Vida. Así se llama nuestro programa principal. Tomando el Volante de mi Vida, que es teórico y práctico, y este año va a estar en 11 idiomas. Pues no nada más nos quedamos con la comunidad latina, ¿no? Esta necesidad es mundial. Esta necesidad es mundial, por eso tuvimos que expandirnos para servir a otras mujeres. Sí. Bueno, pues Jacqueline, nada más agradecerte por todo ese trabajo que estás haciendo, empoderando a las mujeres, el tema de manejar y ser más independientes, por supuesto, tomar el volante de sus vidas, también como levantar su autoestima, ¿no? Una vez pueden obtener esa licencia de conducir, esa independencia, pero también con la buena divorciada. Sí. Bueno, Jacqueline, entonces nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me pueden encontrar en redes sociales como en Facebook, Jacqueline García Castillo, y en Instagram como Jacqueline Mujer al Volante. Muy bien. Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Midas Joyería. Regálalo con amor. Regálalo con Midas. Bueno, este tema muy interesante. Ojalá que ustedes ahí en casita van a poder ver ahí las maneras de conectar con Jacqueline, Mujer al Volante y la buena divorciada. Y queremos cerrar con un ejercicio que yo una vez participé en una sesión precisamente de información sobre violencia contra las mujeres y nos ayuda muy bien a poner en perspectiva la situación. Entonces vamos a hacerlo con Jaime. Te voy a hacer... Te voy a ir ¿Experimentos haciendo conmigo? preguntas. A ver, hazme A ver, preguntas. dime 6 cosas o personas que son indispensables para que tú puedas vivir. ¿En voz alta En o voz alta, en la en voz cabeza? alta. Voz alta. Bueno, primero la mamá, ¿no? La familia, hemos dicho. Mamá, papá, solamente 6. No, sí, solamente 6 y solo es es una persona por cada. Pues mamá, Ujú. papá, ahí van 2. Ahí ya se complicó la cosa. Mi hijo, por supuesto. Amor mío, tú. También pueden ser Ya van cosas, 4. Cosas, estabilidad. bueno, la salud y pues la casa, ¿no? Me imagino el hogar. Ahí 6 se me acabaron. Me quedé sin amigos. Está muy cruel este jueguito. Ok, ahí están las 6. Sucede una catástrofe y te tienes que deshacer de 2 de esas 6 ¿Cómo cosas o así? personas. Sí, No seas tienes cruel. que volarlas. Me Eh, puse en cuarto lugar, entonces está muy, estoy cerquita. creo que me tocó salir de la casa, sí, de la casa, y no puedo salir de la salud porque salgo de la salud, entonces ya no existo. Ay, amor, si ves, por hacer preguntas, te tocó, me quedé con la salud y la familia, papá, mamá, hijo. No, eso Ok. está muy difícil. Oh, bueno, ya como me sacaste, a ver, tienes que sacar otros 2. No, en serio, 2 Tienes que más. sacar Pero otros ¿cómo vas a sacar dos más? Me tocó sacar primero, quito este dedito aquí. No, mi pobre hijo y mi papá. Me quedé con mi mamá y con la salud. Ok, Eso está muy complicado ese es jueguito. horrible. Menos mal que no me Es, toca. es, es bien, Que no es la vida real. yo cuando hice ese Se nos acaba el ejercicio, tiempo, así que apúrate. es bien duro Bueno, ¿y cuál es el siquiera fin? imaginarlo. Ahora, cuando una mujer está en una situación de violencia o que va a dejar su matrimonio, se enfrenta a ese tipo de decisiones. Dejan su casa, pueden mermar su salud, a lo mejor se tienen que separar de sus hijos. Entonces, ustedes hagan ese ejercicio en casita y dense cuenta de la dificultad que es siquiera pensar que te tienes que deshacer de alguna de estas cosas. Ahora, tomar la decisión para realmente hacerlo y personas que están pasando por esa situación es un momento muy difícil, ¿no? Entonces, si tú estás en esa situación o si conoces a alguien que está en esa situación, no hay que ser duros
diciendo, oye, bueno, pero ¿por qué no estás tomando tal o cual acción? Yo haría tal o cual cosa. Esa persona se está enfrentando a una serie de decisiones durísimas, durísimas. Sí, no, de verdad. Bueno, pues creo que este es un episodio del podcast que creo que debería hacernos pensar. Obviamente se enfoca mucho hablando de las mujeres y todo eso, pero también a los hombres, porque pues nosotros somos o aliados o podemos ser completamente el problema en este caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jacqueline que nos contaba, pero pues no, o sea, qué rico poder vivir en pareja, qué rico poder encontrar a la persona para el resto de tu vida y todo esto, pero desafortunadamente, pues en el 50% de los casos de la gente que se casa, se divorcia. Entonces, eso va a pasar. Ya Bueno, estamos terminando. Muchas gracias por acompañarnos. gracias. Hasta la próxima semana. Véanos en redes sociales también. Este podcast fue grabado en estudios Saja Luna y es una producción de Se Habla Media, con la dirección y producción de Diana Oliveros y Jaime Méndez. Dirección y edición técnica de Luis Arteaga y Sayuk Element. Arte gráfico de Daniela Cortés y Perla Hernández. Producción de voz, Axel Mares y Zuleika Désiga. Se Habla Podcast fue realizado para reproducción exclusiva en KBOS TV, Univisión, Seattle Tacoma y en las redes sociales y plataformas de Se Habla Media. Puedes encontrar el archivo completo de Se Habla Podcast en nuestro sitio web, sehablamedia.com. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.